Hola. Hola. Vamos a empezar con 15 minutos de retraso porque había un baile de horarios entre las 11 y 10 y media, así que nos hemos tirado por el camino de en medio. Os presento rápidamente. A mi izquierda del todo está Juan José Vila, de Equipson, fabricante español de equipamiento de elevación, entre otras muchas cosas, sonido, luces, etcétera. Francisco Arribas, responsable de maquinaria de AENOR y secretario del Comité Técnico de Normalización 311, que es el que va a regularizar el rigging en la industria del entretenimiento. A mi lado, José, de Preveneven, técnico superior de riesgos laborales, y la empresa se dedica básicamente a servicio de prevención ajeno. Casi todas las empresas somos del espectáculo, y a la coordinación de riesgos laborales en eventos del entretenimiento. Y yo, que soy Pablo. Buenos días. Pues empezamos. Simplemente quería daros unas nociones generales de lo que es AENOR como entidad nacional de normalización. Entonces, es una organización privada, independiente y sin ánimo de lucro. Y lo que hacemos es actividades multisectoriales, tanto de normalización como de certificación. Tenemos un montón de centros en España y estamos implantados también en Iberoamérica, en Europa. Estamos intentando ir también por las zonas de norte de África, etcétera. ¿Cuál es el objetivo, diríamos, de AENOR? Pues contribuir mediante las actividades de normalización y certificación a mejorar la calidad de las empresas, a cerrar, diríamos, el ciclo de calidad y seguridad industrial mediante la normalización. El objetivo, en fin, es el bienestar de la sociedad. ¿Cuál es el compromiso de AENOR? Elaborar normas técnicas con la participación abierta de todas las partes interesadas y colaborar impulsando la aportación española en la elaboración de normas europeas e internacionales. La estructura, diríamos, de normalización a nivel internacional y a nivel europeo se basa en los organismos nacionales de normalización. AENOR es el miembro nacional, el único, que pertenece al Comité Europeo, a CEN, y al Comité ISO, en función de normas mecánicas, y al Comité IEC de normas electrotécnicas. Como organismo de normalización, ya he comentado, somos multisectoriales, somos miembros de los organismos internacionales, tenemos más de 30.000 normas en catálogo. Actualmente hay muy pocos organismos de normalización con tantas normas, más de 205 comités activos y elaboramos unas 1.500 normas al año. Para que, diríamos, veáis la amplitud de la normalización, de la implantación de la normalización en España, hay comités que van desde productos alimenticios, hay un comité que elabora normas para calidad de tomates, para calidad de productos de consumo diario, productos industriales, y últimamente para servicios, evidentemente, todo el tema de calidad en los servicios, gestión empresarial, mejora de la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos atrevemos, o nos estamos atreviendo, con la industria del entretenimiento, nos estamos atreviendo con sectores, diríamos, que era impensable hace unos años normalizar, como el tema de valoración de marcas, el tema de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una norma, lo voy a decir varias veces, es un documento voluntario. Las normas son voluntarias, se elaboran de acuerdo al consenso y es un documento accesible al público. ¿Quién participa en la elaboración de las normas? Los fabricantes, la administración, usuarios, centros de investigación, asociaciones profesionales. Se basa en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. En las normas hacen una retroalimentación tanto de lo que se propone como de los resultados que causan, diríamos, en la industria a la que la aplica. Y está, evidentemente, aprobado por un organismo reconocido. Estos son, diríamos, los esbozos iniciales de lo que son las normas a nivel nacional. En este punto es claro y evidente y obligatorio el diferenciar lo que es una norma de lo que es un reglamento técnico. Siempre se nos confunde
cuando se nos ve a AENOR fuera hablando en foros industriales, en foros de consumidores, en foros de administración, se nos intenta o se nos ve de una manera muy cercana a lo que es el regulador, diríamos el legislador. Y como he comentado antes, las normas son voluntarias. Se elaboran con consenso, se elaboran con la participación de todas las partes. Se hace una transparencia, diríamos, de todo el proceso de normalización. Y un reglamento técnico la elabora el legislador, el ministerio, a través de, de los técnicos que estén, de los funcionarios. Se hace obligatorio a través de una disposición y no hay más que decir. Se cumple o no se cumple y se queda ahí en el tiempo. Las normas, evidentemente, son elementos vivos que se pueden revisar, se pueden modificar y siempre van, diríamos, de la mano del estado del arte. Entonces, en nuestro caso, el caso que nos ocupa de la industria del entretenimiento, las normas que se vayan a elaborar en el 2014, quizás en el 2015 haya que revisarlas, se inicia otra vez todo el proceso, que explicaremos más adelante. ¿Que son válidas durante varios años? Perfecto. Y aún así se establecen mecanismos automáticos para su revisión. Durante al menos 5 años hay que revisar otra vez las normas. Entonces, evidentemente sí que hay que dejarlo claro, lo que es una norma de un reglamento. ¿Qué se normaliza? Lo comentaba antes, así a modo de ejemplo. Pues los servicios que da un hotel están normalizados y el paso, las características técnicas de un tornillo están normalizados. Como innovación tecnológica, evidentemente las normas hacen de vehículo de transferencia de tecnología. En ellas se contienen requisitos técnicos que aportan las propias empresas, donde reflejan las prestaciones, las características de sus productos. Difunden nuevas tecnologías. Evidentemente, todos los desarrollos en investigación, en I+D+I, lo que se intenta es que se vinculen con normas para precisamente valorar su vida, diríamos, en el tiempo, por lo que comentaba antes, por su revisión, por su actualización del estado del arte y demás. Atienden, evidentemente, a la evolución tecnológica, fomentan la investigación prenormativa. Hay sectores muy novedosos que no están, diríamos, maduros. Hablo, por ejemplo, de nanotecnologías, hablo del grafeno, que está ahora muy de moda. Es decir, pues todo eso va generando una serie de documentos, una serie de especificaciones que lo que van, diríamos, es posicionando a los organismos de normalización a decir, ¿por qué no, en un determinado momento, vamos a recoger toda esa información técnica, esa información prenormativa y la plasmamos en un documento? Promueven, evidentemente, la utilización de nuevos materiales y sistemas y constituyen una base reconocida en cuanto a metrología, ensayos que puede ser utilizado y permiten ahorrar esfuerzos y recursos. ¿Qué ventajas tiene la normalización? Pues para los fabricantes, fundamental, racionaliza los productos, disminuye costes, mejora la gestión y facilita sobre todo la comercialización. Si hablamos de normas que dan, diríamos, prestaciones, que dan características técnicas a un producto, los consumidores, que es otra de las partes interesadas o que ofrece ventaja a la normalización, establecen niveles de calidad y seguridad, información del producto, aumenta garantías y facilita la comparación entre productos. Los consumidores, evidentemente, en este ámbito que estamos, en la industria del entretenimiento, lo que verán cuando eventos de todo tipo, cuando la industria del entretenimiento esté normalizada, verán cosas más seguras, con más confianza, que se eviten problemas, entonces verán una industria mucho más segura para ellos. Y para la Administración, pues de forma similar. Simplifica los textos legales, ya no tiene que hacer referencia a un montón de aspectos, sino que simplemente cuando se legisla se hace referencia al código de la norma. Facilita políticas y consensos, ayuda al desarrollo económico y elimina las barreras comerciales. ¿Quién normaliza? Estamos hablando continuamente de la diferencia entre norma y reglamento técnico. Normaliza todos los aquí presentes podéis participar en la normalización. Es algo que cuando se dice choca, dice, pues yo no sé cómo, lo explicaremos, pero ¿quién puede participar? Absolutamente todo el mundo que tenga una actividad empresarial vinculada con el Comité de Industria del Entretenimiento puede participar. Es un comité abierto, a nadie se le niega la participación en los comités de normalización
y están representados en los comités usuarios, administraciones, centros de investigación, fabricantes, asociaciones, agentes sociales, ONGs, cualquier tipo de entidad participa en los comités de normalización. Cuando se normaliza, a solicitud de cualquiera de las partes interesadas que veíamos antes, simplemente ponerse en contacto con AENOR, y en AENOR ya la estructura que tenemos de los comités técnicos de normalización se distribuye, diríamos, o se enlaza con algún sector que ya esté o que se pretenda crear un sector nuevo. Automáticamente se crea un nuevo comité. Bueno, el proceso, diríamos, que voy a explicar a continuación de cómo se ha creado el Comité de Industria del Entretenimiento. En este caso, la parte interesada en un primer momento pues fue Pablo. Él tenía la inquietud de por qué no se hacía este comité, por qué no se regulaba este comité. Se puso en contacto con AENOR y entre varios, diríamos, promotores del comité, pues estamos en esta situación actual. Los 5 pilares como recordatorio: apertura, lo acabo de comentar, participación abierta a todos los agentes interesados, transparencia, porque los proyectos de normalización son abiertos. Todo el mundo que participe en el comité tiene acceso a la documentación. Y luego existe unos mecanismos llamados información pública, mediante los cuales el documento, antes de su aprobación definitiva como norma, está a disposición de todo el mundo. Se publica en el Boletín Oficial del Estado y durante 60 días se pueden hacer comentarios técnicos, editoriales a ese documento. Incluso no participando en el comité de forma activa, se puede acceder al contenido de la norma, al contenido del proyecto de norma y hacer comentarios durante el proceso de elaboración de la misma. El consenso: siempre se intenta que todos los textos, todas las normas hayan sido votados por aclamación. Más bien podría decir que se intenta no votar. Simplemente se dice esto está correcto, esto está bien, y todo el mundo, en teoría, está de acuerdo en lo que se plantea. La accesibilidad: todas las normas, todos los que queráis, podéis acudir a la sede central de AENOR o a las delegaciones de AENOR en todas las comunidades autónomas, y hay ordenadores en los cuales se os puede, diríamos, de forma gratuita, podéis acceder al contenido de las normas. Y reconocimiento: evidentemente las normas tienen, diríamos, el sello de un organismo de normalización que está reglamentado, que está, diríamos, muy acotada a sus funciones y que está reconocido por toda Europa y por todo, diríamos, el ámbito internacional. Donde se normaliza en los comités técnicos de normalización, evidentemente, y existe, como podéis ver, un reglamento que establece las directrices. Todo el funcionamiento de AENOR está por escrito, diríamos. Cualquiera que participe en el comité de normalización tiene acceso al reglamento de los comités de normalización, al manual de procedimiento, a saber cómo funcionan los comités de normalización, cómo se articula una norma, cómo se articula un comité, las funciones de cada uno, la valoración en cuanto a votaciones, si hay que hacerlas, está todo por escrito. La composición del comité es por, diríamos, por que veáis un poco que puede haber todos los agentes que comentaba anteriormente. La figura de un presidente, que suele ser la persona, diríamos, más relevante o que ha promovido o simplemente que se ha propuesto y que el comité en su reunión inicial ha elegido. Un vicepresidente, que bueno, es una figura que en caso de que el presidente esté muy ocupado, tenga, diríamos, otras actividades, etcétera, pues bueno, se puede ser. La figura del secretario, en este caso los comités, la mayoría de ellos secretariados por AENOR o por, diríamos, asociaciones o entidades muy vinculadas al sector. Y luego representantes de las partes integradas, representante de AENOR, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las funciones de un comité técnico de normalización? Pues proponer un programa anual de normalización. Evidentemente, adoptar normas europeas como normas UNE, constituir subcomités, grupos de trabajo, elementos, diríamos, activos para poder normalizar. Hacer un seguimiento de la documentación internacional, fomentar la aplicación y el desarrollo de la normalización y resolver consultas vinculadas al ámbito de aplicación de este comité. A modo de esquema general, lo que es cómo se elabora una norma. Existe el Comité Técnico de Normalización, los pilares que he comentado anteriormente: apertura, transparencia, consenso, accesibilidad.
y las fases, diríamos, de elaboración, de información pública, de aprobación de la norma y de publicación. Todo este proceso es el que se sigue en todos los organismos de normalización y es el proceso que se sigue para elaborar todo tipo de normas en cualquier país del mundo. Es un, diríamos, elemento que asegura que la norma cumple todo lo que hemos definido anteriormente. Si veis el esquema de BSI de Inglaterra, el esquema de DIN, el esquema de AZNOR, el de ANSI de los americanos, todos los esquemas vienen en estos 4, diríamos, pilares. Una elaboración, la información pública como elemento que garantiza que no hay nadie que se encuentre la norma y, diríamos, le sorprenda que eso está escrito y que le afecta a su producto o a su servicio, la aprobación mediante votación, aclamación, etcétera, y luego la publicación y la accesibilidad del documento para todo el mundo. Este sería, diríamos, un proceso más detallado de la elaboración de las normas. Y luego, diríamos, la adopción de las normas europeas como normas nacionales, pues el proceso se hace siempre a través de un comité técnico de normalización. Recientemente, ahora lo voy a comentar, se ha creado un comité de industria del entretenimiento a nivel europeo, se ha votado hace unas semanas, ha salido que sí, y entonces, pues bueno, nosotros como Comité 311 somos el comité que garantiza que todos los documentos que elaboren en ese foro europeo se trasladen a documentos nacionales. Más que esos documentos, también estamos obligados a participar en la elaboración de esos documentos. La existencia del Comité Nacional, diríamos, valida la participación en el Comité Europeo. Y ya centrándonos en lo que es nuestro comité, después de todo lo que es la base de normalización, de dónde estamos, de cómo se elaboran las normas, ya nos centramos en la resolución del 7 de febrero del Ministerio de Industria, en la cual daba a ENOR y al Comité 311, diríamos, asumir las funciones de normalización en el ámbito de la industria del entretenimiento. Por lo tanto, se creaba ya con todos los beneplácitos el Comité 311, con más de 30 empresas vinculadas del sector. En el stand que estamos arriba, en el 45, allí figuran pues todas las empresas que de forma inicial han participado o están integradas en este comité. ¿Qué se puede normalizar en el Comité 311? Ahí lo leéis, porque esto tiene que ser muy literal, muy acotado, para evitar, diríamos, que otro sector pueda decir, os estáis metiendo donde no nos llaman. La industria del entretenimiento, en lo que respecta a elevación, suspensión y descenso de cargas y al vuelo de personas y o cargas en la industria del entretenimiento. Incluirá, entre otros, consideraciones sobre maquinistas, mecánica escénica, directores de vuelo, operadores de vuelo y rigues. Y con la exclusión de todo lo normalizado en un comité asistente, que es maquinaria de elevación y transporte, y normas de equipos, productos o instalaciones, competencia de otros comités técnicos de normalización. En la industria del entretenimiento no podemos normalizar las características de una luminaria, porque ya existe un comité de luminaria que dice cómo ese fabricante tiene que declarar su producto, dar su etiquetado, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de otros equipos, pues existen otros comités vinculados también con ENOR, con la misma estructura que el 311, el mismo funcionamiento, la misma figura de presidente, de secretaría, las mismas, diríamos, tipos de documentos, el mismo proceso de elaboración de normas. Por lo tanto, está todo, diríamos, muy parcelado. Como punto de partida de este comité, pues las famosas CWA, que se ha hablado en multitud de foros, eso, diríamos, es el germen, diríamos, de este comité, la transformación de estos documentos que fueron elaborados por consorcios, diríamos, por diferentes entidades europeas vinculadas a BSI, sobre todo, sobre, pues bueno, lo que son las estructuras tanto de aluminio como de acero, como lo que es las especificaciones para el diseño y de las estructuras de aluminio. O sea, requisitos dentro de la industria del entretenimiento. El programa de trabajo de este comité, en un principio, ya comentará Pablo más adelante, sería la conversión a normas UNE de las partes 1 y 2 de estos documentos, de los 15.902, elaboración de unas normas UNE sobre código de prácticas en rigging, elaboración de documento para habilitar el uso de un tipo de cadena de eslabón largo, etcétera, etcétera.
Y luego trabajar para el reconocimiento de la profesión del rigger, trazando los mínimos necesarios para realizar los trabajos necesarios. Esto diríamos como punto de partida. El comité pretende ser más ambicioso y normalizar temas de baja tensión vinculados a la industria del entretenimiento, temas de utilización de equipos, de todos los equipos que se pueden utilizar en la industria del entretenimiento, de ver cómo los promotores en sus pliegos de condiciones pueden exigir ciertos mínimos que garanticen que el espectáculo va a ser o se pueda considerar más o menos seguro, que las empresas que entren a realizar esos trabajos cumplan una serie de requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cerrar, diríamos, todo el ciclo de calidad y seguridad industrial. Favorecer a las autoridades, diríamos, pues si yo mi espectáculo lo vinculo al cumplimiento de unos requisitos que están elaborados en una norma que el propio sector ha elaborado, pues las autoridades seguramente vean con mejores garantías de éxito, de que no suceda nada, esos eventos, esos acontecimientos, frente a otros que seguramente tampoco pasa nada, pero que no están vinculados a las normas o al cumplimiento de las normas. En Europa, lo he comentado antes, se creó el Comité 433 de Tecnología del Entretenimiento, a propuesta de DIN, y es una opinión mía de lo que hemos visto, hay que atarlos bien en corto para evitar, diríamos, que los posicionamientos alemanes vinculen a todo el sector con sus pretensiones. Entonces, lo que comentaba anteriormente, con la creación del Comité 311 tenemos ya una herramienta que nos permite estar en el foro europeo para poder trasladar las prerrogativas técnicas vuestras necesidades técnicas de cumplimiento de requisitos y elevarlos a ideas frente al Comité Europeo. Y el futuro, pues evidentemente se ve un futuro bastante prometedor de la mano de la normalización. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta ahora o dejamos que comente Pablo y luego ya se establece el debate. Gracias. Vale, dame ¿cuándo puede ser? Cuando lo he hecho solo. Qué listo que es. Vale. Bueno, yo voy a empezar hablando de lo que tenemos, porque considero que en el mundo del entretenimiento estamos bastante despistados, sobre todo cuando decimos que no tenemos leyes, ni normas, ni nada que nos regule. Eso es una mentira bastante absoluta. Eso viene dado porque la gente del entretenimiento, quizá por la gente con la que trabajamos, la parte técnica, los artistas, nos pensamos que somos el ombligo del mundo. O cuando hacemos búsquedas, por ejemplo, en Google, le pasa a mucha gente, pone entretenimiento para buscar una cosa de motores, cuando tendría que poner máquina. Entonces, os voy a sacar una serie de reales decretos, leyes, normas, en las que tenemos que cumplir sí o sí, y luego explicaré lo que, en mi opinión y en la opinión de otra mucha gente del comité, es lo que nos falta. Tenemos, para empezar, lo primero, que muchas veces no tenemos en cuenta, la ley madre de toda esta fiesta. Bueno, por encima de esta tenemos la Constitución española, pero tampoco nos vamos a ir tan arriba, no nos vamos a meter en ese jardín. Pero bueno, la Constitución española dice algo así, de otra manera, mucho más rimbombante, que no te puedes hacer daño en el curro. Para desarrollar esa frasecita, dicha de otra manera, sale la ley Marco en Europa, que aquí es la 31 del 95 de riesgos laborales, en la que dicen, papá y mamá nos dicen que no nos hagamos daño, que le costamos una pasta a las aseguradoras. A nadie le importa que nos hagamos daño, sino que los ricos pierdan mucho dinero, es lo que le importa. Es una mierda, pero que en el fondo nos viene muy bien a los trabajadores para no hacernos daño. Y esta ley lo que tiene es que es una ley que articula otras 100.000 leyes, reales decretos y normas. Gracias a no podernos hacernos daño, pues tenemos que diseñar una eslinga de cable de acero de manera que no se rompa, un grillete de manera que no se rompa, un motor de cadena de manera que no se me pueda meter la cabeza hacia la nuez, etcétera, etcétera. Y todo parte de esta ley de riesgos laborales. Todos son riesgos laborales.
La gente que no tengáis ese chip en la cabeza, empezar a cambiarlo, porque todo es riesgos laborales, nos guste o no. Y luego está la parte técnica de nuestro trabajo, que es el ponerle más agudos o más graves a un micrófono, el poner un foco en rojo o en amarillo, o el dibujar con tiza unas marquitas muy raras que hacemos los riggers en el suelo. Todo lo demás es riesgos laborales. Lo siguiente que tenemos que más nos afecta a la elevación y suspensión de cargas, y en este caso quito lo de las personas, sería la Directiva de Máquinas del 2006/42-CE, ¿no? Si no me equivoco, que es la última que hay en vigor, que entró por una moratoria que pidieron algunos países, entró en el 2008, a finales del 2008 en vigor, y en España, como hay que trasladar a la legislación nacional todo lo europeo, se traslada con el Real Decreto 1644, y en este básicamente nos habla de cómo tienen que ser las máquinas, sus manuales de cómo tienen que ser sus manuales de instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente nos dice un montón de cosas que luego nuestros vendedores no cumplen muchas veces. Nos dice que tiene que tener un marcado único y viene un montón de cosas sin marcado único y sin solución para ese marcado único. Nos dice que los manuales tienen que estar en el idioma del país que se vende y nos lo venden en otro idioma, como si aquí en España alguien hablara inglés, manda huevos, etcétera, etcétera. Pero en teoría ahí nos dice todo lo que tenemos que hacer respecto a máquinas. He quitado la elevación y suspensión de personas porque dice claramente, clarísimamente, que quedan excluidos del objetivo de la Directiva de Máquinas el traslado de los artistas, sea horizontal, con una carra en un teatro con ruedas, una plataforma elevadora hidráulica o de espiral o de cualquier tipo, o la elevación de ese tío con un sistema de un equipamiento de elevación. Queda excluida, con lo cual, pero no queda excluido todo lo que hay en Montana Fial. No quedan excluidas de aquí las torres que hay montadas, los polipastos que están colgando las pantallas de vídeo, los puntos de rigging que han puesto, etcétera, etcétera. Eso sí, solamente si llevas a un artista encima, tienes que estar fuera de esta directiva. Todo lo demás, esta directiva te la tienes que comer con patatas fritas. Siguiente directiva con patatas fritas. No sé de dónde viene, no sé cómo se llama la europea, pero en España es el 1215, el Real Decreto de Equipos de Trabajo. Para que os hagáis una idea así rápida, un equipo de trabajo es la Liderman, que llevamos muchos técnicos, o la grúa que viene a subirnos las patas de gran sopor o que nos sube la parte de un techo de un escenario layer. Todo eso es un equipo de trabajo. El tester que tenemos, las gafas de protección que no nos ponemos nunca, los guantes que no usamos nunca, todo eso exceptuando los equipos de trabajo que son EPIs, que están regulados por otro Real Decreto. Esto sería más la parte de herramientas, máquinas. Esto incluye a la maquinaria. Tanto el Real Decreto anterior que hemos visto como este tiene anexos solo para elevación y suspensión de cargas. Imaginaros la importancia que le dan. En este nos habla básicamente nos dice todo lo que incumplen nuestros empresarios, básicamente. Habla de eso. De que nos tienen que dar formación e información de las máquinas que trabajamos, que nos tienen que dar procedimientos de trabajo seguros, que nos tienen que dar formación, revisiones médicas en el caso, básicamente lo que todos sabemos, lo que todos los empresarios españoles, casi todos, incumplimos, básicamente. Pero ahí está casi todo regularizado, casi todo lo que necesitamos. Luego tenemos, hablando de elevación y suspensión, lógicamente sí o sí nos toca subirnos a altura más de una vez. Bueno, los riggers vivimos en altura, los técnicos de luces, muchos de ellos viven en altura, dirigiendo, enfocando sus focos, los de sonido suben de vez en cuando, los de vídeo también rara vez, pero bueno, sí que tienen que subir, los que montan escenarios viven subidos siempre a la altura, etcétera, etcétera. Este es el Real Decreto en el que habla de las... Es una extensión, por decirlo así, ¿no, Ana? Sí. Una extensión del 1215, que el 1215 no hablaba nada de esto y luego, pues bueno, a raíz de que empiezan a haber sobre todo muchos trabajos verticaleros en fachadas o en la industria petroquímica, en el montaje de las plataformas de extracción de petróleo en el mar, pues hay muchísimo trabajo vertical. Bueno, al final hay que regularizarlo y poner el 2177 y habla básicamente de escaleras, andamios y acceso por cuerdas. Y también, por consiguiente, el trabajo en altura. La diferencia entre el trabajo en altura y los trabajos verticales es que el trabajo vertical tú estás colgando de una cuerda y tienes una seguridad redundante, que es la cuerda de seguridad,
Y en los trabajos en altura tu principal sistema de agarre son tus pies y tus manos, y luego tienes un sistema redundante que sería pues tu doble gancho, el típico cuando subimos por una estructura. Y este es el Real Decreto que lo regula. Luego tenemos los equipos de protección individual, que tenemos dos reales decretos, uno que define lo que es, cómo usarlo, cómo fabricarlo, etcétera, etcétera, y otro que es el que regula para asegurarse la libre circulación de ese material dentro de la Unión Europea, que cumpla los mismos requisitos. Estos son los dos que hay. Tenemos, por decir, que solemos decir que no tenemos normas que regulen lo nuestro, hay un Real Decreto para que no nos hagamos daño en la espalda, que es donde casi todos, la mayoría del absentismo laboral viene por la espalda, incluidos los que se sientan delante de un ordenador. No sé cómo, levantando el ratón debe ser, pero bueno. Entonces, tenemos un Real Decreto que habla hasta de esa pequeña tontería, hasta eso lo tenemos regulado por mamá Estado. Otra cosa de lo que no tenemos, pues hay hasta un criterio técnico de la Inspección Nacional de Seguridad y Salud, ¿no? Seguridad y higiene. Uy, estos son los que se lavan las manos, los otros son los seguros. Hay dos. Entonces, que habla de la presencia de los recursos preventivos. En ella explica, por ejemplo, que cada empresa que tenga... explica cuándo sí, cuándo no. Aclara un poco una ley un poco rara, que no se enteraba nadie y tuvieron que hacer un criterio técnico un poco, o sea, aclarar lo que los políticos no aclararon en su redacción. Y nos afecta a nosotros porque dice que todos los trabajos del anexo 1 o 2 de la ley, ¿de qué ley? De la 3990. 17, el reglamento de los servicios de prevención. Vale. Pues dice que todos los trabajos de ese anexo, y bueno, hay un montón de trabajos que no nos interesa, pero habla de trabajos en altura. Cuando una empresa tiene un trabajador con los pies a más de 2 metros, tiene que tener un recurso preventivo. Hasta para eso tenemos normas. Luego tenemos unas notas técnicas de prevención que publica el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que son gratuitas, te las descargas de su página web. Las NTPs, y te hablan de cosas, pues algunas cosas de aquí han salido más, si buscáis NTPs a partir de la 800, han aparecido algunas más que tienen que ver con la elevación y suspensión. Bueno, yo he puesto unas cuantas aquí simplemente para que tengáis una idea. No son muy operativas para la industria del entretenimiento, pueden ser más operativas para construcción o para otros tipos de industria. El de seguridad y trabajos verticales sí que es más operativo a los que hacemos trabajos verticales porque apenas tocan los trabajos en altura, algún detallito, pero bueno, que hay historias información para buscar, alguna más interesante, otra menos interesante. Luego tenemos las normas UNE, acaba de explicarlo Francisco, no vamos a explicar lo que es una norma UNE, y mucho menos teniendo a alguien de AENOR al lado. Y seguimos, pasamos normas UNE, llegamos a la CWA, que ha explicado un poco así Francisco lo que era. Pues básicamente se juntaron una cantidad de vasca de la industria del entretenimiento y hicieron un taller. No es vinculante, está legislativamente hablando, está muy por debajo de una N, de una norma europea, pero no deja de ser algo, al ser un grupo de trabajo europeo, una CWA, te afecta como España, como país miembro de la Unión Europea, te afecta, con lo cual se puede aplicar esa CWA y vas a ser mucho más seguro en tu trabajo aplicando una CWA que sin aplicarla, probablemente. Hay dos partes. La primera parte son requerimientos generales, que habla de accesorios, de cargas, de motores, de los controles de motores, no de controles de motores, sino los controles de esa maquinaria que usamos, puede ser de teatro o de motor de cadena, de winche, etcétera, etcétera. Y la segunda parte que habla de torres y truses, tanto de aluminio como de acero. Eso es lo que ha dicho Francisco, y lo repito, que es ahora ya la tenemos traducida a puntito de dársela a los miembros del comité, a las vocalías, para que nos la leamos, porque, como he vuelto a decir, hablamos inglés todos cojonudamente. Entonces, y tomaremos una decisión dentro del 311 sobre si la pasamos a norma UNE, si no la pasamos a norma UNE o si la pasamos a norma UNE con algunos cambios, ligeros cambios, no creo, porque si no sería otra norma entera. Luego tenemos, y esto lo pongo aquí, lo de la DIN 56-905, lo saco aquí, aprovecho para poner un poco de luz a la tontería esta de los motores que todo el mundo
unos porque los venden y les interesa que compremos un motor de 6.000 euros en vez de uno de 1.200. No sé si con maldad o sin maldad, pero hay muchos casos de eso. Y porque cuando compramos un motor o trabajamos con ellos, vemos que hay una forma geométrica y una letra y un número, que puede ser de 8, de 8 plus. Bueno, plus normalmente viene marcado con un símbolo más. Y C1. Y luego es un triángulo, creo. Cuadrado redondel es C1, cuadrado es de 8 plus y el triángulo es de 8, eso es obligatorio ponerlo, ahora explico dónde, para que cualquiera que quiera mirar el motor desde lejos sepa, si no lo lee, pueda ver la forma geométrica y lo asocia al tipo de historia. La DIN 56950, la norma madre alemana de la elevación y suspensión en la industria del entretenimiento en Alemania, repito. La BGV son las siglas, yo no he puesto el nombre porque mi genética es incapaz de pronunciar palabras con 7 letras y 2 vocales. Nunca me ha salido, entonces el BGV, que sepáis que la Asociación de Prevencionistas y Aseguradoras Alemanes, que tienen mucho que ver con la parte técnica del entretenimiento. Esos señores, junto con los fabricantes alemanes, sentados en sus montañas de dinero, consideran que es muy seguro coger un motor de 1.000 kilos, tararlo el embrague a 500 y ponerle otro freno en el mismo eje y venderlo por el doble de lo que vale. Y entonces te dejan colgar cosas con personas debajo, por ejemplo, o el C1, yo ahí ya empiezo a estar más de acuerdo con ellos, que es para mover cargas con personas debajo. Básicamente, para poneros un poco de luz, un D8, lo que los alemanes llaman D8, es un motor normal y corriente de la industria. La diferencia entre un motor de la industria del entretenimiento y un motor de una fábrica de otro tipo de industrias es que el motor nuestro es negro, no es nada importante, simplemente vamos todos como cucarachas, pues para que no cante, se pone en negro y la bolsa de la cadena se da la vuelta sola o con poca manipulación, al revés, porque la posición de un motor, cuando el bloque de motor está arriba, es posición normal, cuando está abajo es invertido. En la industria en general trabajan con el motor arriba, lógicamente mucho más cómodo, pero nosotros, por motivos de peso de los rigger y por cableado, es más cómodo ponerlo abajo, el bloque de motor, o sea, en su posición invertida. Los alemanes a ese motor le llaman D8, solo los alemanes. Tenemos luego... Es un motor estándar, para que os hagáis una idea, así, tiene un 5:1 de seguridad en toda la línea de transmisión de carga, no en los chasis laterales ni en las asas, no, eso no tiene los 5:1, y tiene un motor y poco más. Cuando pasamos al D8 Plus, lo que hacen los alemanes es tarar ese mismo motor de un tonelaje, lo taran a la mitad y le ponen otro freno más, con lo cual consiguen tener, al ser el mismo material del D8, consiguen tener un 10:1 de seguridad. Esos 10:1 ahora está mal eso. La 56950 la han cambiado ellos para que sea, porque pretenden que sea la norma madre de la normativa europea, que la llevan clara por otro lado, y la han bajado, en vez de al doble, el motor, al tararlo al 50%, a una relación de 8:1. Para que os hagáis una idea, antes era un motor de 1.000 kilos, pasaría a 500, ahora un motor de 1.000 kilos pasaría a 625. Básicamente se han ido a donde lo tienen el factor de seguridad que usan en Inglaterra, para dejar cargas suspendidas encima de cabezas, sin seguridad redundante. Esto sería el D8 Plus a día de hoy, sería un 8:1. Básicamente tú en Alemania no puedes ni mover ni dejar una carga con un motor normal, aunque tenga un motor de 1.000 kilos y sea de 100, y tenga 100 de carga, no puedo dejarlo. Con el D8 Plus no puedo moverlo con gente debajo, pero sí puedo dejarlo en su posición final quieto. Y luego tienen el C1, que es una ampliación de seguridad a nivel motores, que ya lleva doble final de carrera, ya tiene que llevar células de carga, los controles de motores tienen que hacer grupos y todos los motores que cogen la misma carga, si uno se para, le pasa algo, tiene que parar a todo el grupo, etcétera, etcétera. Luego esto casi siempre lo vemos en velocidad variable, porque para mover cargas encima de las personas en un show te da mucho más juego los cambios de velocidad que una velocidad fija. Esto también se vende en muchos teatros. Ahora, cuando el Zapatero hizo los planes Señe estos, que cualquier pueblo se montó o un auditorio o una pista de pádel, porque eran para cultura o deportes, básicamente vas a cualquier pueblo y o juegas al pádel o no ves un espectáculo porque los auditorios están vacíos, pero está ahí. Entonces se vendió mucho equipamiento y depende de quién te lo vendía, pues hay montones de motores C1.
vendidos por mucha gente, en otros hay de 8 Plus, en otros hay de 8, depende básicamente quién los venda y lo que vendió. Luego, yo lo que he usado mucho en mi vida cuando he tenido que hacer rigging y ciertas cosas de rigging más marcianas, la ausencia de unas normas UNE en España o unos códigos de prácticas, lo que he hecho ha sido buscar en otros sitios que ya lo tienen normalizado. Voy a ser más seguro si yo aquí en España no tengo nada, pero los guiris tienen algo y me bajo y cumplo su normativa, que está probada durante años que funciona, pues me va a hacer mucho más seguro. Entonces, hay normativas que no tenemos, por ejemplo, la Lifting Operation and Lifting Equipment Regulation, la LOLER inglesa. Bueno, yo por al sacarme carnet de rigger en Inglaterra tuve que empollármela porque sale en el examen bastantes cosas de ella. En España no tenemos un real decreto equivalente ni de coña, teníamos antiguamente uno que ya está fuera, no es de uso, como se diga eso, está descatalogado, como le llama el gobierno a esas cosas. Derogado. Derogado con una R solo. ¿Vale? Está derogado. Y la LOLER pues tiene cosas interesantes, por ejemplo, te dice a mí cosas que me gustan mucho la LOLER, que si inspecciones todos los materiales, que a veces se queda en duda cuánto tiempo, ellos te dicen clarísimamente cada 12 meses mínimo, o sea máximo, perdón, cada 12 máximo, y si vas con esos accesorios vas a volar personas, no tiene por qué ser un vuelo de artista, muchas veces en una jaula de una grúa, en una obra, acceden los trabajadores con esa jaula a su zona de trabajo dentro de una obra. Se tiene que inspeccionar esos equipamientos y esos accesorios cada 6 meses. Por ejemplo, entre esas muchas te dice cómo tienen que ser las inspecciones, quién está capacitado, quién no está capacitado, o sea, te lo pone bastante más fácil en el Reino Unido en realidad, no en Inglaterra, en varios países más, que lo tenemos en España, que aquí quién está capacitado para inspeccionar motores. Motores, al fin y al cabo, yo siempre recomiendo que se los manden al importador, que está certificado por el fabricante, pero y un grillete, y una eslinga, y un cable de acero, y las varas contrapesadas de un teatro, empezamos ahí a quién es quién. Hay gente que las inspecciona y las firma, hay gente que no, entonces no sabemos nunca. Aquí la LOLER en Inglaterra te lo pone muy facilito, muy facilito. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, ahí ya lo pone, y si queréis hacer preguntas, mientras tanto yo os voy a poner unas fotos de por qué tenemos que normalizar esta fiesta, mientras que hablamos y hacemos preguntas, ¿vale? Para que sepáis que lo que estoy hablando, bueno, hay algunas que no tienen nada que ver con el que se me han metido por ahí, algunas son cachondas y otras son penosas. Esto es rigging para idiotas, que es una cosa... Bueno, también contaros ahora, mientras tanto, que el futuro a partir de ahora con el comité cambia. Todas esas normas que he contado, para que os hagáis una idea, nos excluyen mucho. La directiva de máquinas dice que no se pueden colgar cargas encima de las personas ni pasar cargas por encima de las personas, con lo cual no se podrían hacer muchísimas actividades. Te deja una puerta abierta diciendo que no, a no ser que sea imprescindible para la realización de los trabajos. En la industria del entretenimiento las cargas encima de las personas sí o sí son fundamentales. No vamos a poner a los músicos a 40 metros del escenario donde tenemos las luces. Va a quedar un poco raro, ¿no? O a los del teatro en otro sitio donde no están las varas contrapesadas. Entonces, bueno, dice eso, pero también nos dice que tenemos que tomar medidas extras de seguridad. Y ahí viene cuando la matan. Dicen eso y ya está, no dicen nada más. Entonces, una medida extra de seguridad, a mí me parece que un motor de 1000 kilos, que lleva 800 kilos, sería darle un besito antes de subirlo y decirle que no se caiga, por ejemplo. Para otro tío puede ser fabricar un muro de hormigón que proteja a la gente de abajo de 18 metros de alto para que si se cae el motor no le pille. Entonces, eso es lo que hay que regularizar. Entre el muro de hormigón y el besito de buenas noches al motor, en algún punto habrá que poner algo de coherencia. Entonces, eso es lo que queremos hacer con la norma española, queríamos hacer, y ahora que lo vamos a tener que hacer a la vez que para España, para toda Europa, con el comité. Lo de la preocupación de mucha gente de que ganen los alemanes y se impongan, hay una cosa que hay que saber, que Alemania tiene un voto y España tiene un voto, Inglaterra tiene un voto. Ahora resulta que el tercer mundo europeo, los africanos del norte, España, Italia, Grecia, Portugal, todos los rescatados del Mediterráneo y sus rescates bancarios, pintamos lo mismo que la señora Merkel. Tenemos un voto. Va a ser muy complicado que los alemanes ganen.
muy complicado. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Bélgica y el Reino Unido, España, tenemos una opinión más o menos igual, que somos muy de CVA, nos gusta lo que dice la CVA y muy poquito de las aseguradoras y los prevencionistas alemanes, muy poquito de ellos, con lo cual todos los que tenéis preocupaciones de ese tipo, yo creo que no va a salir, no se va a ir a la norma DIN, no va a poder ganar. Otra cosa es que paralicen y como son tienen la secretaría, que pueden hacer alguna triquiñuela para paralizar. Si los se paralizan, nosotros seguiremos haciendo nuestra norma y aquí paz y después gloria. Un Real Decreto que no he sacado, que nos afecta, por desgracia, y ahora nos afecta más. Antes, en países como España, teníamos la desgracia de que la interpretación de la inspección era así, y nos la teníamos que comer con patatas, y es que somos construcción. Todos los días se nos ve a nosotros con el pañuelo con 4 nudos, tomándonos el sol y sombra por la mañana, el litro del tío Pepe toda la vida. Yo solo he visto los conciertos de mi más tierna infancia. Somos construcción cojonuda, llevamos todas las cuerdas llenas de yeso, de cemento, etcétera, etcétera. La inspección lo vio clarísimo y dijo, joder, son albañiles. Bueno, su opinión, y ellos mandan más que nosotros y no le podemos decir sinceramente lo que pensamos, que nos van a multar. Entonces, pero no solo eso, antes era una interpretación en España, en Inglaterra lo interpretaban de otra manera. Hicieron un cambio en la directiva de construcción y como no éramos pocos, parió la abuela. Antes ponía, éramos construcción porque montamos estructuras modulares desmontables o algo así era en la palabra. Bueno, un trus es una estructura modular desmontable, una PEA es así, unas tarimas, sí, evidentemente, si me lo quieres cogértela con papel de fumar, somos construcción. Pero ahora lo cambiaron y dijeron eso y pusieron coma, escenarios, con lo cual ahora los pocos países que se libraban de esa estúpida interpretación, según mi opinión, por supuesto, es una opinión de Pablo, no es del comité, los han jodido, como por ejemplo el Reino Unido, que estaban muy felices y tenían su regulación por el Health and Safety, que es como la inspección de allí de Inglaterra, tenían una interpretación especial para el entretenimiento y funcionaban divinamente, ahora por culpa de Europa les han metido en construcción. Y bueno, pues ahí tienen un Cristo ahora que te cagas, porque no entienden que por qué Europa les vuelve a poner a 4 patas y les revienta. No lo entienden los ingleses. Dicen, si nosotros lo hacemos bien, todo el resto de Europa mal, ¿por qué nos tenemos que hacerlo mal? Pues bueno, nosotros pensamos que a lo mejor gracias a Inglaterra nos escapamos de esa quema y no, nos han metido a los guiris en la misma hoguera. Así que bueno, es lo que hay, con lo cual somos construcción, con lo cual el Real Decreto de Construcción también nos afecta para otro tipo de cosas de lo que estamos hablando aquí, otras muchas más, pero de elevación y suspensión, porque aparte opina también de elevación y suspensión el Real Decreto de Construcción. Espero que el panadero de la esquina de mi casa no opine, porque si no al final no sé qué coño voy a hacer cuando tenga que ir a trabajar, con tanta opinión. Y entonces, para ponerle un poco de luz a todo eso, es uno de los motivos de hacer el comité, tanto para los fabricantes, para saber qué fabricar, los vendedores, para saber qué vender y qué aconsejar a sus clientes, que ahora mismo, por ejemplo, es un momento muy malo para vender motores o para vender. Tienes un tío que te quiere comprar 20 motores y ¿qué le vendes? ¿Un D8? Por normativa alemana, un motor normal, un motor talado a la mitad con doble freno, un motor con tipo C1, porque a lo mejor le vendes eso y dentro de 2 años hay una nueva norma y resulta que se lo tiene que comer con patatas. Entonces, como vendedor es un marrón aconsejar a día de hoy. Bueno, antes era un marrón, pero ahora que sí que va a haber una norma europea, es un poco más marrón aún el decidir, tomar esa decisión. O sea, entonces, bueno, básicamente, cuando haya una norma, lo que queremos es que haya un código de prácticas y que todos sepamos a qué jugar y cómo jugar. Sobre todo en asuntos tan importantes como tener las cargas encima de las personas, mover esas cargas encima de las personas, o colgar artistas, que en artistas nos lo tenemos que inventar todo porque no hay nada regulado por los gobiernos o por Europa o por España. Nos tenemos que inventar todo y luego simplemente dar la interpretación de la directiva de máquinas. Dejamos cosas encima de las cabezas de las personas y qué es una seguridad extra, en qué límite está. Entonces, eso es lo que básicamente es lo que queremos hacer, básicamente.
Ahora os pediría un poco de participación de los que estáis aquí, si tenéis alguna idea a lo largo del día de la charla sobre qué hay que normalizar o qué os gustaría o qué echáis de menos que no hay y que habría que hacer. Opinar, lo apuntamos aquí y lo llevamos los que estamos aquí, somos todos miembros del Comité 311, lo llevaremos a nuestro comité y si el comité decide que eso ha lugar, pues lo incluiremos en nuestro plan de trabajo y si se decide que no ha lugar, pues gracias por vuestra participación. Si alguien tiene algo que preguntar, tenemos un micro inalámbrico, ¿verdad? Ah, mira, uy, una azafata, hoy no me toca levantarme, qué bien. Un momentito. Perdón, estamos grabando esto, entonces intentar para que el audio entre y la gente que lo vea luego, que hay mucha gente que no ha podido venir, bueno, mucha gente, 10 o 12, tampoco vamos a pasarnos, que han venido por el stand y han dicho que no, para que luego lo pueda ver en internet y sepa la pregunta, las respuestas, etcétera. Sí, te entiendo. Hay mucha gente, yo cuando hago eso, les pongo el micro inalámbrico y le digo que lo sacan a paseo, porque empieza con el micro así, no sé, eso es. O sea, bueno, buenos días, ya estuvimos hablando ayer y comentaron eso. Te rogaría que me dijeras, me interesa dónde puedo buscar, porque yo soy uno de los que ha estado buscando hasta en Inglaterra y todo eso, las normativas, y como es cada una de su padre y su madre, pues no las he encontrado. Necesitaría para ponerme al día, sobre todo porque trabajo en un ayuntamiento, y bueno, es la leche. Lo siento. Es la leche, sí. No hay dinero para nada. Ya, por eso. Una de las cosas que me pasó el año pasado es que había que subir unas tarimas. Me dijeron, no, es que está prohibido porque eso. Digo, sí, ¿y cómo se sube luego? Luego estaba yo solo, vinieron los artistas, y dice, oye, hay que subir las tarimas. Digo, bueno, vale, pues llama a quien quiera que yo te la subo, ¿no? Pues me han dicho que esto no se puede subir. Luego las tarimas al final del concierto se quedaron arriba. O sea, no la bajó nadie. Hay mucho eso. Luego poner escenario pegando al lado de una fuente. O sea, no poner toma tierra en el escenario ni nada. O sea, son muchas aventuras que tengo. Y sí es verdad que se necesita una ley a nivel nacional que podamos coger y decir, oye, mira, es que esto no se puede hacer, es que no podemos. Un momento, eso no es una ley, las leyes están, o los reales decretos, lo que hace falta es un código de prácticas que nos diga lo que podemos hacer o cómo interpretar las partes más aleatorias de esos reales decretos. Eso es lo que hace falta. Los reales decretos de reglamento de baja tensión para la toma de tierra, o sea, el real decreto, la baja tensión, es cómo se monta un escenario, eso va por construcción, está súper regulado cómo se monta un layer. Todo eso, lo que nos falta es el código de prácticas para interpretar las marcianadas de la directiva de máquinas y las de equipos de trabajo. Sí, efectivamente, si tú mismo lo estás diciendo, si te comenté ayer, el sistema se regulariza por lo de la construcción. Yo ya me han dicho, no me lo han mandado todavía, de que ahora mismo para subirte a lo que es un andamio que son 2 barquetas y un tablón, o sea, que no es eso, pero yo lo que necesito es que sea ley, porque si vas, como has dicho, un ayuntamiento y digo, mira, aquí tienes la ley, porque no puede ser norma. No, pero que no, o sea, no estás en el sitio ni en el foro adecuado, o sea, eso, eso en las próximas elecciones tendrás que votar al partido que te promete hacerte una ley para el espectáculo, o sea, nosotros somos Pepito, Juan y Juanito, que somos técnicos o lo que sea, y hacemos códigos de prácticas, escúchame. Exacto, puedes repetirlo 2 millones de veces, pero yo no me pienso presentar a las próximas elecciones. No pienso poner mi buen nombre al lado de ningún mal nombre de esos señores y no voy a regularizar, y no voy a legislar nada. Yo no legislo, o sea, yo ni ninguno del comité normalizamos, son 2 cosas distintas. Sí, eso lo entiendo. Yo lo que estoy diciendo aquí es que para esta gente lo que le vale es que es norma de ley, de rango, que haya salido es una ley, porque le dice, no, te estás saltando la norma, la ley, y la ley no se la salta ni Cristo. Esto es lo que hay, y si no, denuncia al canto. No hace falta eso. Yo te digo una cosa, si tú tienes una norma bien hecha, que participan, porque están participando el Instituto Regional de Seguridad y Salud de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid, está invitado el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. Sí. Si esos señores, tú no puedes hacer, el comité no puede hacerlo, pero ellos, si dicen que en la Comunidad de Madrid es obligatoria esa norma, es como si fuera una ley. Eso va a ser ley. Si lo dicen, si no, eso es una decisión que tomarán la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional.
Pero que te digo, te vuelvo a decir, Sí, no, eso si lo hacen tendrán más peso, si no lo hacen, el ayuntamiento donde tú trabajas puede decir que para trabajar en el espectáculo, en todo lo del espectáculo, de elevación y suspensión y maquinaria escénica, tiene que cumplir la norma. Yo en mi empresa puedo decir que todos mis trabajadores tienen que cumplir la norma. O sea, todos podemos hacerlo. No hace falta que se junte el Rajoy con el Rubalcaba y nos haga una ley, y espero que no la hagan jamás, porque como la hagan como las demás, o sea, nos van a joder vivos. O sea, vamos a tener que montar panaderías. O sea... Sí. No, esto va con respecto a que, como tú sabes, cada 4 años se cambia la gente. Bueno, yo de hecho tengo cierta... No voy a hablar porque se grabe y entonces no quiero que se vea. Ni idea. Yo he tenido que decir, oye, por favor, que ya llevo cantidad de años, sé cómo se hace estas cosas, cómo prevenir y todo eso. Claro, pero no, es que yo soy y esto. Es a lo que voy, ¿sabes? Que por eso te digo que sea una normativa y eso. Y lo que sí se cogería partes de lo que es del reglamento de la construcción y partes de la baja tensión para que entre dentro de la norma de lo que es todo lo que se está haciendo. No se cogen partes, si tú en una norma tienes que referirte, hay que hacer las cosas según la... Normalmente el reglamento de baja tensión te remite a la N de electricidad. O sea, Sí. tú te compras el reglamento de baja tensión y te compras el S y te viene con un CD con todas las normas. Si lo compras como Dios manda, claro. Si no, Sí. si te compras solo el libro, que te lo venden suelto, pero te viene con un CD con todas las normas y las refiere. O sea, tú cuando haces en la CWA, cuando han hablado de controles de maquinaria, cuando te dicen algo de electricidad, te viene la EN, no sé qué, no sé cuántos. Te hablan de la SETA y te dicen, según SETA, es la parada de emergencia, según la EN, ¿sabes? No te remites, el Real Decreto de Construcción será otro Real Decreto, como todos, escrito así a la virulé, y luego hay que darle interpretaciones. Entonces, muchas de esas interpretaciones son ENs, otras serán criterios técnicos de inspecciones o de quien corresponda, del Ministerio de Industria, de Trabajo, de quien le corresponda. O sea, en una norma no vamos a coger un control C, control V, no se hace eso. Tú coges y dices, no coges el texto, un párrafo entero y lo pones, no, dices, según anexo 2 del Real Decreto 1644 de máquinas, y ya está. Y cada uno que se remita, o sea, no se incorpora ese tipo de cosas, ¿entiendes? Evidentemente, si tú normalizas cosas que tienen que ver con la electricidad, tú lo único que vas a explicarle a una serie de gente que hay unas normas y que tienen que ir a ellas. Tú no podemos normalizar electricidad, no podemos normalizar andamios, o sea, escenarios, pero no dejan de ser andamios. Entonces, eso está normalizado por otros comités y regulado por otras historias, no es lo nuestro. Sí, es más, lo ha dicho Francisco, nada que entre en conflicto con otro comité. El 58 ha delegado todo que es suyo, ha delegado la elevación y suspensión de cargas y personas de la industria del espectáculo en el 311. Ha tenido que firmar un papel. Si no podríamos haber hecho nuestro comité. O sea, básicamente, y hablando en plata, no podemos mear fuera del tiesto. No, eso. No, vamos a ver, hacer una normalización que esté dentro de lo nuestro, pero coger lo que más directamente nos pueda competir. Porque, claro, el sistema de la construcción es la leche, no nos vale todo. Nos vale prácticamente lo de trabajo en altura. Eso sí nos vale, ese punto sí poderlo meter. Otra cosa es cómo dar en una pared yeso blanco para que no se caiga. Eso tú no lo haces en una actuación. ¿Me entiendes? Bueno, perdón un momento, perdón que sea un poquito así yo punky, pero ¿vas a hacer alguna pregunta? Perdón. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Digo. Te estoy metiendo preguntas entre medio para saber eso. Sí. La pregunta que más me interesa es la primera que te he dicho. Necesitaría para buscar en Google todo lo que necesito. Yo te doy luego, evidentemente, te doy para no estar, porque tengo que buscar en el ordenador, porque yo me sé unas normas de memoria y otras no me las sé de memoria. No, por eso no. Te cojo todo mi carpeta de leyes y normas que tienen que ver con el rigging y te las apuntas y te las doy sin ningún problema. Perfecto. ¿Vale? Luego ya sí, eso te digo. Allí al fondo, Nacho. Luego proponlo. Mira que Nacho hable y luego lo dices tú. Un código de práctica. Muy buenas. Has comentado que los que vendemos motores tenemos un problema. Yo creo que no hay ningún problema. ¿Vale? La ley saldrá, la normativa saldrá y habrá unos plazos de carencia. Como ha pasado en el reglamento de baja tensión, ha pasado hasta en la automoción. O sea, había que poner cinturones de seguridad traseros y había unos plazos de carencia. Yo considero
que en los próximos 5 años no va a haber ningún cambio. Lo que se venda nuevo probablemente sí tenga que venir con los cambios, pero lo que se vaya vendiendo ahora no hay ningún problema. No creo que tenemos que entrar en una situación de pánico. Hay miles de motores, miles de slingas, miles de truses que van a poder seguir trabajando. Creo que por ahí, pues yo por mi parte soy miembro del comité, quiero dar un poquito de tranquilidad. No estamos en una situación caótica. No, yo lo decía eso, Nacho, porque a mí me han llamado 2 importadores que están haciendo presupuestos y entonces es que no saben qué motor vender, porque si venden de 8 a lo mejor luego eso no existe, que si se tiran de CWA a mitad de carga, ¿sabes? Por eso lo decía, Bueno, que pero es un momento para eso aconsejar. lleva pasando 10 años. Hay gente que considera que tiene que vender un C1 y hay gente que consideramos que con un D8 es correcto. Correcto, sí. Vale, Sí, bueno, esa siempre la habéis tenido, ¿eh? Lo que sí hay que dejar bien claro es que ahora y en el futuro hay que cumplir con el reglamento. O sea, los motores hay que mantenerlos, las slingas hay que mantenerlas, los grilletes hay que mantenerlas. Ese es el mayor problema de seguridad, eso no es totalmente independiente, pero yo os quiero transmitir tranquilidad, no pasa nada. Saldrán nuevos motores, saldrán nuevas tecnologías, nuevos equipos y serán obligados, pero lo que existe no hay que achatarrarlo ya. No, lo que existe es lo que va a existir, no te creas que va a cambiar mucho. Los motores no los regulariza la industria del entretenimiento, los regulariza en España el 58, por ejemplo, el comité. Correcto, pero... Entonces un motor normal será normal, luego nosotros lo pediremos pintado de verde fosforito y es lo más que no lo van a hacer, ¿eh? Vale, pero yo creo que hay que ir un poquito más tranquilos, Pablo. O sea, yo vendo motores y estoy tranquilísimo, y al que le venda los motores tiene que estar bien tranquilo, que está dentro de normativa. Y va a estar dentro de normativa, aunque cambie la normativa. Va a haber unos plazos de carencia. Sí, aparte los cambios en el reglamento de baja tensión. Los cambios van a ser pequeños, o sea, si haces un cambio de motores de normativa, vas a meterle un freno más y poco más, ¿eh? No, cambios, Pablo. Si ahora mismo la normativa no pone nada, no dice nada, y nos vamos con el CWA 15902, nos vamos a poner el doble freno, por ejemplo, eso no implica que a partir de ese día todos los motores tienen que ser doble freno. Serán todos los que se vendan a partir de ese día y habrá unos plazos de carencia de 5 años, 10 años, 8 años. Correcto, para que se reciclen los demás, sí. Por lo tanto, cuando apliquemos la CWA 15902, ojalá sea el año que viene o 2 años, tendremos otros 7, 8 años. No, y aparte tú has dicho una cosa que es clarísima, o sea, la seguridad, y eso no tiene nada que ver con los motores de ahora. Cuando ha habido un accidente o algún motor ha caído, no es porque un motor esté así basado, es por un cúmulo de despropósitos, porque no has tenido mantenimiento en no sé cuántos años, porque los técnicos que lo están usando al día a día le están dando un maltrato brutal, porque llega y los pones al límite de carga y ese día hago una pieza y dice hasta luego y se va para abajo. O sea, un motor normal como están diseñados, son súper seguros, súper normalizados, no hay ningún problema, ¿eh? Yo no quería esa sensación de pánico, lo siento, Nacho. No, has dicho que los que vendíamos motores, que no sabíamos qué hacer. Yo lo tengo clarísimo. No, pero yo lo digo por yo tengo que vender motores. Por los dos que me han llamado a mí en las últimas 2 semanas. Que qué motor decían, digo, yo no soy quien para decirte el futuro, no tengo una bola de cristal. Yo lo único que quería era dar un poco de tranquilidad, que no es una situación de urgencia ni nada. O sea, ojalá tengamos una normativa que sea mucho mejor que la actual. Y nada, yo lo único que puedo decir es que lo que sí me preocupa es que lo que hay que hacer es mantener los motores o cualquier objeto de elevación y cumplir con la normativa, que esa sí que existe y que por desgracia pues no se cumple. Correcto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Juanjo, pues pones tú, ¿qué le parece? A ver, lo que es la idea que tiene. Bueno, el otro día, hablando de la charla esta y también hablando un poquito no habíamos tenido ocasión de hablar mucho por email en el comité, pero pocas veces personalmente, y quizás encaja con la primera pregunta que se ha hecho, o la primera intervención, en que al menos yo me encuentro con muchas empresas, y seguro que, bueno, creo que Pablo estará de acuerdo, porque yo no toco tanto, yo no estoy tanto en campo como al ser fabricante como ellos, que están trabajando el día a día. Te encuentras empresas de todos los niveles, ¿vale? Hablo de empresas de primera división y empresas que tienen equipamiento más limitado y hacen eventos más pequeños, pero al fin y al cabo todos encuentras una gran mayoría que no tienen claro qué normativa tienen que aplicar o que
Bueno, en este caso, el señor que ha intervenido pedía un listado de normas y cómo aplicarlas, ¿no? Ha habido una transparencia, un pantallazo de los que ha pasado Pablo, que me ha gustado igual el título, ¿no? Que era lo de rigging for dummies, el rigging para torpes. Bueno, quizás no sea, a mí me gustaría que fuera así, ¿no? Pero quizás no sea el título adecuado para que alguien lo tome en serio. Pero yo sí que, al menos, soy miembro del comité y soy miembro de AFIAL. La empresa nuestra es miembro de AFIAL. Así que creo que AFIAL puede tener también una voz aquí y propongo una colaboración entre el comité y AFIAL para que lancemos un código de práctica donde cualquier empresa pueda, un pequeño libro, ya veremos cómo lo hacemos, lo redactamos, etcétera, pero bueno, yo creo que es interesante que cualquier empresa sepa cómo tenéis que colgar, qué cosas no se deben hacer. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de meter un trus en rombo, ¿vale? Como se puede ver aquí. Bueno, yo os cuento que nosotros hemos sponsorizado la sonorización de fuera. Nuestro equipo se rige por la directiva máquinas, hablo de torres elevadoras, con lo cual el viento que hizo ayer y el viento que hizo antes de ayer, esos equipos se tenían que haber bajado, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que saberlas, porque la directiva de máquinas, viento cero. Y si tú quieres cumplir la ley, que es lo que usted preguntaba, deberías haber bajado el equipo, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, voy a poner, claro, tengo que hablar de lo que conozco más, el cable cuando se enrolla pierde el 80% de su vida. El 98% de los cables que vendemos para reponer se van a Alemania. Y ese 2% no es España, el resto. Lo que quiero decir es que todos tenemos, todos tendréis alguna torre elevadora de alguna marca y cables para reponer, al menos lo primero es que tienen que estar certificados y lo segundo es que hay que reponerlos muy asiduamente. Y hablo de menos de una vez al año. Si la torre se usa, pues entiendo que si tenéis un recurso como una torre, pues lo tendréis que alquilar bastantes veces. Con lo cual, estoy seguro que esto lo desconocen la mayoría de las empresas. Y como este ejemplo que he puesto, porque es el campo que me atañe a mí, existirán muchísimos ejemplos que bueno, yo creo que es necesario que elaboremos una guía para que cualquier empresa del nivel que sea, que monte 2 cruces o 2 pies con 4 luces hasta que monte un gran escenario, que sepa qué normas o que se lo pueda dar a sus empleados para también que sepan qué código deben de aplicar. A mí me gustaría, y el otro día hablándolo con Pablo, parece ser que es una cuestión económica, pero yo creo que también deberíamos trabajar porque Pablo tiene el certificado de rigger de Plaza, con lo cual es una persona cualificada para elaborar su trabajo, al menos en Inglaterra. ¿Cómo sabemos que el que ha colgado un foco ahí arriba lo ha colgado bien? Al menos tenemos la seguridad del que lo ha colgado ahí arriba tiene los conocimientos necesarios para colgar ese foco en condiciones. Y cuando yo pasé por debajo no me caía en la cabeza. Entonces, creo que también se debería trabajar, no sé si a nivel europeo o español, y yo creo que AFIAL estaría también en disposición de colaborar con esto, de que hubiera pues 2 o 3 niveles de certificación, que igual que un ingeniero de redes se certifica de los routers Cisco, de CCNA, CCNP, etcétera, en esto que es mucho más serio, porque está en juego la vida de las personas que trabajan en el sector y las que disfrutan del espectáculo, yo creo que también deberíamos de trabajar en certificar o al menos en que la gente se saque un pequeño carné que nos asegure que sabe colgar un foco. Hola. Nacho, gracias y felicidades por organizar esta mesa. Yo considero que es muy fundamental. Y a vosotros, al comité, por el trabajo que estáis haciendo, lo mismo, enhorabuena. Yo siempre creo la concienciación es fundamental y la responsabilidad
también es fundamental, y mucho más en nuestro trabajo, ¿vale? Los que tenemos una cierta responsabilidad en un escenario, yo soy responsable de un escenario, me gusta mucho escuchar lo que has dicho tú últimamente, ¿vale? Porque yo necesito eso, yo necesito una guía. Yo soy prevencionista, aplico la ley de prevención de riesgos laborales, procuro que en mi escenario se hagan las cosas bien, pero sé que muchas veces no se hacen del todo bien, sobre todo porque yo no tengo los conocimientos o los recursos suficientes, ¿no? Yo puedo ser muy responsable, pero a veces me tengo que mover en el filo de la navaja. Para defenderme de ese filo de la navaja, porque el espectáculo tiene que salir adelante y lo tengo que sacar adelante y a las 8 hay que levantar el telón. Yo tengo que asegurarme que mi técnico de luces, el que está colocando esos focos, los ha colocado bien, ¿vale? Pero si coloca 200 focos, yo no puedo revisar los 200. Tengo que delegar ese tipo de cosas, ¿no? Entramos en el tema de la confianza. Yo creo que lo que estamos haciendo esta mañana aquí, esta mesa, tiene que prolongarse, ¿eh? Pablo, ya hablaremos. Esto tiene que repetirse, pues no sé, igual por comunidades autónomas, hacer una llamada a los jefes de espacios escénicos, a las empresas, juntarnos 40, 50, 60 personas o aquellas que consideremos que esto es realmente importante y de esos pequeños encuentros ir tomando notas, que ahí van a salir lluvias de ideas, se nos van a escapar, van a ser muchas cosas que ahora se nos están escapando, os van a ayudar al comité para ir elaborando, ir trabajando más en ese sentido y ser cada vez todos más responsables y poder trabajar con mayor tranquilidad, sin más. Y daros las gracias porque lo hacéis muy bien, ¿vale? De nada. Sí, lo que pasa es que... Perdona, Pablo, si la idea precisamente del comité como fundamento, diríamos, es el proyectar, diríamos, confianza a todos los niveles, traducido en responsabilidad, pero traducido también en que todo lo que se emplee no va a causar accidentes, las personas en el servicio que van a desempeñar dentro del espectáculo lo van a hacer de una determinada forma que garantice que eso está bien hecho. Tranquilidad, evidentemente, para el promotor, responsables de escenarios, para cualquiera, diríamos, que pague o solicite los servicios de toda la industria del entretenimiento y, por supuesto, el cliente final, el usuario que paga la entrada y lo que menos está dispuesto es a que se le caiga algo encima, eso está claro. La idea, diríamos, inicial también era... hablo en términos de normalizaciones, cuando se ha detectado, diríamos, una necesidad, que es lo que yo estoy detectando ahora. La idea es juntar, como bien has dicho, a muchos implicados en el sector y que cada uno aporte, diríamos, sus ideas generales, que seguramente sean mínimas o sean, diríamos, diferenciales unas de otras, y ver cuál es lo que realmente es común a todos. Y a partir de ahí es donde se va construyendo la norma. Yo he participado, has hablado de las comunidades autónomas, en elaboración de normas para inspecciones reglamentarias. Y claro, son elementos vinculados a delegaciones territoriales de industria, para grúas torre, para ascensores, y el procedimiento fue el que estoy contando. Convocamos todas las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma puso su reglamento, su manera de hacer esas cosas, se decidió en base a esos 17, 18, diríamos, documentos, cuál era el más, diríamos, ambicioso, ¿no? El que más podía, diríamos, cumplir con las necesidades de cada comunidad autónoma, y a partir de ahí se fue desgranando punto por punto, elaborando punto por punto una norma para que todas las comunidades autónomas inspeccionasen de igual manera ese tipo de equipos. Eso se tradujo o se está traduciendo en que cualquier empresa que se dedique a hacer inspección, diríamos, si lo asimilamos al 311, cualquier empresa que dé servicios dentro de la industria del entretenimiento lo tiene que hacer de una determinada manera en todo el territorio. Eso también aplica a cuando va la autoridad a revisar, diríamos, que ese trabajo se ha realizado bien, se hace simplemente clicando una serie de inputs dentro del documento que verifica o que certifica que eso se ha hecho bien. El usuario final, que si en diríamos, la publicidad del espectáculo dice este espectáculo se ha hecho de acuerdo a este código de norma, estas buenas prácticas, va a ir mucho más seguro, se cierra todo el ciclo. Y tenemos, diríamos, lo que se pretende, mejorar toda la industria en sentido a dar confianza, responsabilidad, etcétera, etcétera. Sí.
Sí, tira. Yo soy de la parte que somos asesores técnicos, de la parte de prevención que asesora a las empresas, entonces me gustaría decirte que esa incertidumbre que tú tienes, la incertidumbre que tienes a la hora de, en un montaje, saber si está correcto o no, deberías de apoyarte en una persona técnica que te asesore, y eso lo tienes por obligación que hacerlo en un servicio de prevención. Si no te lo hacen bien, es lo que tienes que buscar, alguien que se especialice. Con respecto a lo que decía antes la primera persona que ha intervenido, un técnico en prevención no tiene por qué basarse solo en normativa española. Sobre todo, empieza por ahí. Pero luego después tiene una serie de notas técnicas, reales decretos, una serie de criterios técnicos, incluso ensayos que sean de relevancia en lo que un técnico de prevención te puede dar unas directrices para que tú, cuando tomes una decisión, la tomes no en base a algo que me han dicho, sino en base a un documento que yo tengo y que me respalda. Luego ya estará mejor o peor hecho, pero tú lo haces en base a ese documento. Entonces yo creo que esa desconfianza, como Pablo ha dicho, normativa hay mucha. Lo que hay es que, entre comillas, saber interpretarla y que dentro del trabajo que yo hago, tenerlo más o menos cerrado y que cumpla con mis expectativas, ¿vale? Yo creo que lo del comité, lo que ha dicho Pablo, es un poco recoger toda esa diversificación que hay, por supuesto no calcar una norma, sino intentar que la gente tenga pues un código para poder seguir, bueno, pues un trabajo realmente seguro, ¿vale? Mira, mientras que te en el micro, lo que tú decías y lo que tú dices ahora, yo puedo decir, o sea, básicamente va un poquito por igual, o sea, saber qué tenemos, o sea, qué tangible. Puedo decir algo del comité, o sea, vamos a revisar, ya lo he comentado, lo vuelvo a repetir, a revisar la CWA y a tomar una decisión de convertirla en norma UNE, porque eso lo que nos va a dar es velocidad, me explico. Todo esto, las cosas de Palacio van muy despacio, no despacio. Lo siguiente, tú trabajas en una administración pública y lo sabes, es todo un sin Dios. Entonces, con AENOR no es así. Eso es lo bueno que tiene ese tipo de asociaciones que tienen mucha más capacidad de movimiento. Entonces, al tener la CWA ya tenemos una base para trabajar. Y eso, pues no lo sé, a lo mejor un año, podría estar algo menos de un año probablemente, porque está traducida, tiene que tener un periodo de revisión pública de 6 meses, está traducida, el tiempo que se tarde en maquetarlo, mandarlo a los vocales, que los vocales voten, y si sale que sí, Las cosas como son, yo no tengo el voto único en el comité, tengo uno nada más, y entonces saldrá, antes de final de año tendremos algo, pero que es muy genérico, lo aviso, aquí no está, esto no es la panacea, es muy genérico. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juanjo, porque no sé, lo que propone Juanjo y lo que tú estás pidiendo, por ejemplo, o Elías está pidiendo, es una cosa que en el fondo es poner las cosas de sentido común escritas en un papel. No se trata de decir si el motor tiene que tener 14 alveolos en la nuez o 500 frenos, se trata de decir no le metas nada a la cadena de un gancho de motor, o sea, que es que eso vaya a cambiar la normativa, lo que vaya a cambiar, no va a cambiar, hay cosas que son verdaderas burradas. Proponer, por ejemplo, se me ocurre unos modos de lingaje de un trus y dar unos tantos %, la gente pone un erlinga en un trus y no sabe que por ese modo de lingado hay que quitarle a lo mejor el 50% a la capacidad de carga, dar unas notas de electricidad básicas que no nos corresponde a nosotros, pero es llegar y decir, o sea, un escenario no puede estar sin toma de tierra y decirle ya a todo el mundo que lo de la toma de tierra de sonido y de luces separadas, pues que los de sonido hagan bien los cables, que por lo que viene el ruido, que no es por la toma de tierra, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con una empresa con el material bien, no hay ruidos de masa, y que si yo toco la mesa de sonido y toco la pata de la gran sopor, me pega un leñazo, que lo flipo, porque tengo diferencia de potencial, porque no tiene pero que eso no es normalizar, eso básicamente es saber, los que más saben de cada tema de eso, que lo pongan en común, escribir un librito, que yo creo que eso no es el comité, que el comité puede participar, lógicamente, pero estaría más afiar, parece que es como más el sitio a lo mejor, para darle rapidez y agilidad, ¿entiendes? Si nosotros podemos mirar la parte de rigging, AFIAL participa como miembro del comité a través de Nacho y de mi persona. AFIAL no es una feria, AFIAL es una asociación de todas estas empresas que tienes aquí detrás y que lo que yo creo que las funciones
tienen que ser no solamente crear esta feria, sino formar en muchos aspectos. Y el primero yo creo que debe ser la seguridad. ¿Vale? Yo creo que quizás irá mucho más rápido esto y espero que nunca pase, ¿vale? Pero en los mítines también hay escenarios, también hay focos y ojalá nunca le pase a ningún político nada, pero es cuando seguramente pasará eso. Irá todo más rápido. Ese es el día de hacer la huelga general nuestra. O sea, nos ponemos en huelga solo para las elecciones. Mira, una de las cosas. No. Se da cuenta que existimos el espectáculo. Una de las cosas que pasó y que AFIAL intervino y ahora se está trabajando y hemos avanzado muchísimo fue en la reglamentación de la microfonía inalámbrica. Planteamos al gobierno que no nos hacía ni puñetero caso, no encontrábamos ni un hueco en el espectro radioeléctrico para los micrófonos, porque, como ha dicho Pablo, no somos el ombligo del mundo, no, somos el pelo del ombligo y el resto del ombligo es el resto del mundo, ¿no? Entonces, hasta que no le dijimos, señores, ustedes saben que cumplen la ley que ustedes han puesto cada vez que hacen un mitin o cada vez que hacen un debate en televisión. Ustedes saben que si mañana en el en el Congreso de los Diputados nos atenemos a la ley, no hay micros y no hay intervenciones. Y entonces es cuando... Sí. Yo creo que eso es función, yo creo que eso es una... lo que es presionar o hablar con la Administración para que esto lo cumpla, AENOR tiene que normalizar y en eso estamos. Y yo creo que AFIAL debe ser el puente de unión con la Administración para agilizar ese proceso. Vosotros tenéis, por así decirlo, un poco más de fuerza. Yo por mi parte, así sí hago. Yo me toco a la Hacienda que cada vez que me detiene, dice, ya está aquí. Y yo propongo, yo he dicho, oye, o hacéis esto o mira. No hay que con esto, no, o esto o nada. No me pongas en serio. Pero vosotros podéis tener más potencia porque estáis empresas. Sí, lo que pasa es que si presionamos al gobierno para que establezca una ley en España, cuando salga una directiva europea más restrictiva, adiós. Entonces yo creo que estamos trabajando para que esa CWA o esa DIN, ya veremos qué, o al menos un consenso, porque con los alemanes, date cuenta que nosotros los españoles, y en tema de elevación los españoles, somos muchísimos fabricantes, si los alemanes se ponen farrucos y sacan su DIN porque sí, y es más restrictiva que la normativa, a los fabricantes nos han metido en un problema gordo, porque vamos a tener que fabricar dos equipos, uno para el que se vende en Alemania y otro el que se vende en Europa, con lo cual hay que intentar que no ganen, pero con un pequeño consenso, ¿no? Que es lo que se pretende. Sí, pero nosotros siempre intentaremos hacernos oír por la Administración, pero yo creo que el comité debe luchar porque la normativa se convierta en EN y se convierta luego en una directiva C, ¿vale? Europea, en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para que sea de obligado cumplimiento, porque la EN lo único que te va a decir es que te sugiere que la apliques, pero cuando se haga directiva es cuando se cumplirá. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel. Sin duda es súper interesante tratar todos los temas que estáis tratando. Os deseo la mejor de las suertes, pero tenéis un gran camino que recorrer, porque es una cosa que será muy costosa, considero. Creo que es sumamente necesaria conseguir conseguir esa especialización que todos los que nos dedicamos a este sector, la figura del pirata está muy presente. Es decir, empresas que no cumplen ninguna normativa, empresas que tienen motores y no hacen ningún tipo de mantenimiento, empresas que montan truses y no saben si están en buen estado o si están en mal estado. Y no le hacen mantenimiento. Hablando de prevención. ¿Y eso es de cumplimiento? Hablando de prevención, empresas que se dedican a prevención en un sector donde no saben ni qué es una polea, ni qué es una cámara negra, ni qué es un foso, ni qué son esas cosas, y que te vienen con esa norma, cuando esa norma, a la hora de aplicarla dentro de un teatro, en un concierto, en un espectáculo como el nuestro, es como lo que tú decías, Pablo, perdón, el tema que nos engloben directamente en el tema de la construcción, que para mí es una consideración absurda. Es una marcialada de políticos cojonuda. Por eso me gustaría saber cómo se está canalizando, cómo se busca pues un poco también la especialización en el mundo del rigger, porque considero que cualquiera que ha hecho escalada no es un rigger especializado para poder montar o para poder colgar cualquier tipo de pesos y cualquier espectáculo o hacer volar actores. Y
te encuentras con esa sistemática de gente que es muy variopinta, que desde que te montan unas tarimas a que te levantan un trus o que te montan un motor con una distribución de pesos o eslingas que dices, os habéis vuelto locos, o que es muy difícil controlar porque realmente no llegas. A ver cómo se establecía o cómo habíais pensado hacerlo. Mira, eso ya ha apuntado algo Juanjo antes y también Francisco. Uno de los temas básicamente sería lo que vamos a hacer es un código de prácticas, que eso serían las normas de por darle lógica a las frases esas de no se puede colgar, toma precauciones extras, etcétera, etcétera. Por un lado, por otro lado, intentar a ver cómo legalizamos cosas ilegales para el uso. Y no estoy hablando de marihuana ni cosas de esas tan al uso en el entretenimiento, me refiero a las cadenas de labor largo con un uso específico y a los mosquetones de escalada, por ejemplo, tipo UIA, con marcado UIA o marcado EN362 para trabajos, para poder colgar cargas, que en teatro es se hace mucha falta a la gente del teatro, poder colgar cargas, por ejemplo, manteniendo un 10:1 de la carga que viene en el mosquetón, que es la de ruptura, no es la de trabajo. O sea, algo así, eso lo tienen los alemanes en la BGI 810 parte 1, parte 3, la tienen ellos, por ejemplo, articulado. La STAC no, la cadena de labor largo no. Y el tercer gran frente sería la regularización de la profesión de rigger. Yo digo rigger porque vengo del rock and roll. En teatro se llama maquinista. Depende, cuando te vas a los grandes hay un sectores que son mecánica escénica. En Estados Unidos y en Inglaterra no hay maquinista, o sea, el maquinista está abajo en el suelo, no sube no pone contrapesos, son rigger de teatro y el nombre es el mismo, es rigger. En España el nombre habrá que buscarle otro nombre porque tenemos desde el teatro más antiguo teatro moderno más antiguo es español, no vamos a ponerle un nombre en guiri a los maquinistas, me parece un faltón. Los de rock and roll sí, porque somos muy pro guiris en el lenguaje, pero bueno. Lo que se ha propuesto, y hay gente para validar todo eso, como el INAEN, que está con todas sus unidades de producción, está el Teatro Real, por ejemplo, o sea que hay gente del mundo del teatro bastante potente como para darle peso a lo que se haga en el teatro. Se va a proponer sacar carnés y propusimos tres sitios distintos y que dentro de cada sitio dos carnés, dos niveles. En todo sería el nivel 1, el nivel 1 sería la gente nueva que entra, porque la sangre tiene que entrar y como se nos estudia en un colegio, pues tiene que entrar nueva gente a aprender desde abajo. Esa persona no puede trabajar a no ser que esté pegado a un tío que le supervise, un niño que le llamamos en el rock and roll, un aprendiz, como le llaman de esa forma que me parece tan insultante en la tele, un becario, ¿sabes? Ese tipo de nombres raros que se le da, un aprendiz, vaya. Eso no tendría carné, lógicamente. El carnet tipo 2 sería una persona que es capaz de hacer un trabajo por sí mismo, sin tener una supervisión directa. Y el nivel 3, estoy hablando de lo mismo de plaza, luego eso se le puede llamar de otra manera. Yo le pongo la nomenclatura de mi carnet, que es el que conozco y funciona. Y un nivel 3 que sería para lo que un jefe de equipo, un jefe de maquinaria, un head rigger que se le llama en otros sitios. Esos serían los niveles y luego las especialidades, que puedes tener una o todas. Yo las que propuse, que eso el comité ya votará, ya hablaremos, pero a priori lo que hay encima de la mesa es tener uno serían los riggers, me refiero a conciertos, eventos, ferias, básicamente un rigging de cable de acero, de vigas y casi siempre con motor de cadena, una cosa muy típica de techos de pabellones, de recintos feriales, pabellones de deporte, etcétera, etcétera. Un segundo frente sería el vuelo de artistas, con dos niveles para el operador, que el operador sepa montar, sepa inspeccionar y sepa manejar. Y luego lo que en Estados Unidos se llama, y aquí las empresas que van a la NAFTER o algo así, se llama a la Convención de Directores de Vuelo Americanos, le llaman igual, son directores de vuelo, que son como los jefes, son los que diseñan, pasan las cargas, miran, pero luego normalmente no se quedan a operar. Ponen a operadores. Esos dos niveles que volveríamos a lo mismo, un tío y un encargado, en una fábrica, un operador y un encargado, y luego uno en teatro, que sería lo mismo, un jefe de maquinaria y un maquinista, llámale X, un mecánico escénico, no sé cómo le llaman en el Real, a todo el trabajo se llama mecánica escénica, y los maquinistas están abajo, ensamblan las cargas, enganchan las cargas, pero las que las mueven ponen los motores o manejan las computadoras, los controles de motores computerizados que tienen son el departamento de mecánica escénica. Y ahí habría lo mismo, el encargado y el operario. Eso es lo que se va a mirar. En el teatro hay
gente que está loca porque se haga eso y se implante eso, y hay gente que odia eso. O sea, gente que no consiente eso, le parece una salvajada y que eso es una aberración que estamos pensando los de rock and roll. Ahí va a haber más fricción, pero esa es la idea a día de hoy de hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Pablo, yo tengo una cosa. Sí, sí. ¿Qué hora es? ¿Se oye? Sí. Bueno, hay un... ¿No se oye? No tengo... Ojo. Sí. No, espera. ¿Puedes poner el micro de Juanjo? Vale. Hay un punto que quizás no sé si se ha considerado aún, pero deberíamos tenerlo en cuenta, y es el equipamiento, las máquinas, hay que mantenerlas. Y os cuento un caso que no ha ocurrido aquí en España, pero sí que hace poco hubo un pequeñito accidente, no pasó nada en Alemania. Al final fue que el cable se soltó, y el cable se soltó porque la persona que lo había reparado había hecho mal la reparación y había puesto, la terminación del cable la había puesto mal. Esta persona era el empresario de esta pequeña empresa de alquiler que había pedido un cable y se lo había cambiado él solo. Entonces, yo no sé si deberíamos o que un SAT o un servicio técnico, porque claro, no siempre van a poder ir al fabricante original o para enviar el motor o en este caso mío la torre, pero sí que quizás deberíamos poder certificar que un SAT o una persona en concreto esté certificada o tenga los conocimientos necesarios para tener la seguridad de que ese equipo mantenido se ha mantenido conforme la persona que lo ha hecho correctamente. ¿Vale? Es un inciso que quería hacer aquí también, porque creo que es una propuesta que deberíamos tener en cuenta, porque ya os digo, cuando se cambia un cable, pues hay que hacerlo bien. Sí, hay mucha maquinaria, sobre todo... Sí. Perdona, es que hay mucha maquinaria, si nos centramos en motores está muy controlado, dentro de lo poco controlado que pueda llegar a haber. Pero si haces visitas en salas, teatros, centros polivalentes y no sé qué, hay auténticas barbaridades montadas, máquinas montadas sobre truses con unos sistemas de recogida de cable cogidos en el techo, unas cosas que en su día funcionaban, pero que hoy en día muchas de esas salas, si estuviesen revisadas como tocan, pues la única opción que les queda es o cambiarlo todo o cerrar directamente, ¿sabes? Los teatros, pues si te pones con la directiva de máquinas y las ENs en la mano, empezamos con que todos los perrillos que hay, el 99,9 son de uso general, no de elevación, no tienen la orientación, no tienen la distancia, muchos no llevan guardacabos, no tienen el par de apriete, o sea, básicamente el 99% de las varas de los teatros españoles no se deben de usar, a día de hoy con la normativa en la mano. Es así de penoso, pero es así. En el caso alemán hay unos señores que viven de esto, que lo que se encargan es ir por las empresas a revisar los equipos anualmente, hay una revisión anual del equipo y una revisión cuatrianual, ¿vale? De repente, si es la anual, se hace una revisión, pues como el coche, tiene la revisión del aceite y luego la revisión general cada X, ¿no? Pues esto más o menos es lo mismo, y hay unas personas denominadas expertos que son los que tienen la potestad la potestad de decir este equipo está en condiciones o hay que reparar este equipo y está bien reparado. Sí, hay empresas así. Yo, de hecho, yo me voy certificando porque tengo claro que como empresa de rigging, una de las vías de negocio que hay, lo tengo clarísimo, que es la inspección de motores, o sea, de motores de cadena. En mi caso, pues lo que me toca más por rock and roll. Y tengo claro que es lo suyo. Yo tengo una certificación de CM, ahora voy a obtener una de Berlinde y cuando pueda una de Lisker, y ya tendré todas las grandes marcas de aquí y luego, evidentemente, quien quiera que venga. Porque no es una cosa de que el comité vamos a hacer algo para que Pablo gane dinero, no, es que eso ya es obligatorio desde hace años y años y años. Simplemente a lo mejor ahora lo que conseguimos es que la gente lo haga, porque lo que hemos comentado de las varas de teatro, te vas al mundo del motor de cadena y este es cuarto de lo mismo, o sea, no inspecciona nadie nada, o sea, en general, hay 4, estamos ya en la hora. ¿Alguna pregunta rápida? 5 minutos, como mucho. Pues muchas gracias por venir, señores.